El sector construcción, sin lugar a dudas que sector turístico, remesas, sector construcción e inversionistas extranjeros tienen en sus manos lo que implica hoy por hoy la fortaleza de la economía dominicana. Pero, ¿qué está pasando con el sector construcción? Aneris Meléndez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy distinguida y bueno, un gran saludo también a todos los que nos sintonizan. El sector construcción, tal y como lo acabas de decir, es uno de los pilares más importantes de nuestra economía. Ahora habrá que ver qué está pasando con ese pilar. Sabemos que, aunque tiene una proporción importante, se calcula que más de un 15% del Producto Interno Bruto viene del sector construcción. También sabemos por las mismas estadísticas que hemos tenido desde hace más de un año una situación bastante retadora. Hablamos de que el crecimiento económico que se mide, que qué pasa este año con relación a lo que pasó el año anterior, hemos tenido un decrecimiento. Son cifras negativas. Y hay que preguntarse el por qué, ¿verdad? Y cuáles son los efectos. Antes de empezar ahí, sabemos que la importancia de este sector es porque tiene mucho derramamiento en la economía. Lo que le pasa al constructor o lo que le pasa a la construcción se ve reflejado en el bienestar de la sociedad misma. Se ve reflejado en qué pasa con los trabajadores, qué pasa con la que vende comida, qué pasa con el suplidor de materiales, qué pasa con el productor de materiales o el importador también. Entonces, en ese sentido, tener números negativos es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué han sido esos números? Nosotros hemos catalogado en varios aspectos fundamentales que competen al sector, que impactan al sector. Y el primero tiene que ver, como ya sabemos, las altas tasas de interés. Hemos tenido una situación que no necesariamente tiene que ver con aspectos locales. También viene dada por situaciones internacionales en las cuales las tasas de interés están por las nubes. Hablamos que es muy difícil encontrar un préstamo en menos de 14 al 16%. Cuando sabemos que venimos de que durante la pandemia, por ejemplo, hubo préstamos muchísimo menores. Sabemos también que cuando las políticas económicas favorecen al sector en el sentido de que se libera encaje, hay diferentes situaciones que pueden pasar, pues hay mejorías en el sentido de que las tasas pueden ser dedicadas a diferentes proyectos, por ejemplo, a vivienda de bajo costo, vivienda media, y pueden llegar hasta un 9, pero esos son excepcionales. La realidad es lo que está pasando en el mercado. Entonces, ¿en qué impacta eso? Bueno, impacta la decisión de compra del que está interesado o necesita una vivienda. Porque si no puede adquirir la vivienda de otra manera y tiene que hacerlo mediante un préstamo hipotecario, entonces las cuotas que va a tener esa persona van a ser muy altas. Y además, la medición que se tiene para ver si la persona puede ser plausible de un préstamo también se ve afectada, que es su capacidad de pago. Entonces ahí viene todo una enmaraña que afecta entonces las ventas del sector. Otro punto que afecta a las ventas del sector son la inflación. Bueno, es la inflación. Los precios de los materiales de construcción que a su vez se reflejan en los precios de la vivienda, en cómo va subiendo el precio de la vivienda, afecta de manera importante la decisión de compra. Entonces, si las decisiones de compras y las decisiones de inicio de proyectos van de la mano, ¿verdad? Eso quiere dejar dicho que se está vendiendo menos, posiblemente, pero entonces también quiere decir que se van a iniciar menos proyectos. ¿Y cómo se mide el crecimiento del sector? Con la venta de materiales. Todas esas mediciones de crecimiento es venta de materiales. Menos proyectos iniciados, proyectos más lentos porque tal vez no tienen el mismo desenvolvimiento que antes. Entonces las ventas de los materiales comienzan a disminuirse. Y todo eso en su conjunto hace que el sector definitivamente ahora tenga un reto importante. Hay otros retos que también son operativos. Me refiero al hecho de que no todo nos viene importado por tasas de interés o por el tema de los materiales. Hay también retos que tienen que ver con que se permita la construcción, que se facilite la construcción. Y en ese sentido podemos enumerar ahí el primero de todos, que es el tema de la permisología. La permisología en este país, desde nuestro punto de vista, dista de lo que necesitamos. No es un tema de que podamos o no podamos, es un problema de lo que necesitamos. Necesitamos una permisología que hasta existe un decreto presidencial el que plantea que deberían los proyectos que son de menos complejidad deberían salir en 60 días y los de mayor complejidad en 120 días. Y pregunten ustedes a cualquier constructor o a cualquier persona, ya esto no es un tema de construcción, ¿en cuánto tiempo están saliendo la permisología? Una pregunta con eso de la permisología, antes de que nos vayamos más lejos. ¿Qué dicta la complejidad de un proyecto? Porque no es un sector que manejo y me causa curiosidad. Bueno, si hablamos de proyectos complejos, por ejemplo, un complejo turístico hotelero es un proyecto complejo,
una obra de infraestructura importante, un aeropuerto. Si es en vivienda, tal vez un proyecto de esos que tienen miles de viviendas pudiera catalogarse como complejo. Ahora, si hablamos de viviendas unifamiliares, por supuesto es sencillo. Si hablamos de una torre residencial, pues es un proyecto que no tiene ningún tipo de complejidad. Y en vivienda económica que se hace de manera masiva, cuando las tipologías son repetitivas, ¿cuál es la complejidad? Es el mismo edificio, repetido tal vez 50 veces, pero es el mismo edificio. No debe haber una complejidad. Ahí es que nosotros nos hemos embarcado en promover o motivar que la ventanilla única de construcción funcione de manera operativa. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque esto no es un tema de que una institución X dé su permiso rápido o otra institución lo dé rápido, para no mencionar. Es un tema de que todas se unan en una misma plataforma, que todas estén bajo esa misma plataforma, que haya una sola cara hacia el promotor o el que va, o el usuario en este sentido, que haya un número único de proyecto. Mi proyecto es el número tal y ese mismo número va a seguir en todas las instituciones. Y yo deposito en un solo sitio todos mis requisitos y de allá, en ese mismo lugar, en esa misma plataforma, yo puedo obtener todos mis permisos. Ya yo no necesito ir a cada institución con muchos requisitos repetidos, con una falta de eficiencia en el tema de la permisología. Todos los políticos, escúchame, todos los políticos prometen la ventanilla única. Todos los gobiernos, incluso anuncian que tienen ventanilla única en cada sector. ¿Qué ha impedido en términos prácticos, que eso no se dé, por ejemplo, ahora? Dos factores fundamentales. El primero es que no todas las instituciones están dentro de la plataforma. Deberían estar todas. ¿Cuál es el problema de que no estén? Es decir, si yo voy a sacar un permiso, vamos a suponer en medio ambiente cualquiera, yo ahora mismo tengo la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma e ir yendo directo a medio ambiente. Entonces, el hecho de que hayan esa duplicidad en diferentes instituciones, en los ayuntamientos, lo que hace es que el usuario, o mejor dicho, la plataforma no tenga un control de cuán rápido o cuán lento es el trámite, porque no todo está concentrado dentro de la misma plataforma. Entonces, los tiempos no se computan de manera lógica. Y, por supuesto, hace también que haya falta de eficiencia, porque la institución, al no ser medida, pues tal vez no tiene un conocimiento, diría yo, que es el mejor de los casos, de que no está siendo funcional, de que no está resolviendo rápido. Como a mí me gusta ser de abogado del diablo, una de las retrancas de eso podría ser el picoteo, el guiso, el tráfico de influencia en los estamentos del Estado. Bueno, por práctica, digo yo. Bueno, se han escuchado muchos casos, no podemos negarlo. Hay casos de ese tipo. Yo entiendo que la voluntad de nuestro gobierno, que era el otro punto que iba a comentar, este ha sido el gobierno que más se ha enfocado en la vivienda. De este gobierno ha salido la ley de vivienda, que fue la que planteó la ventanilla única finalmente de manera definitiva, una cosa que nosotros tenemos añales, 15 o 20 años hablando de esa ventanilla. De este gobierno salió recientemente la ley de alquileres, que es un paso trascendental también hacia el fomento del acceso a la vivienda, al menos en este caso de parte del alquiler. Y de este gobierno, al menos del Ministerio de la Vivienda, ha salido la ventanilla única de construcción. Entonces, lo que tenemos es lograr que ese instrumento sea realmente funcional. Tenemos esperanza, sí. Hemos tenido, incluso hemos sabido de muchas reuniones que hemos tenido con el Consejo de Competitividad, con el mismo Ministerio de la Vivienda, el mismo Presidente de la República. Tenemos reuniones con él en algunos días. Tenemos también espacios que hemos estado trabajando en continuidad y promesas de que para finales de este año ya va a haber una funcionalidad completa. Creo que si no se soluciona en pocos meses, definitivamente esto va a afectar de manera importante. Hay muchos inversionistas que no quieren invertir en este país solo por el tema de permisología. Imagínense la cantidad de inversión que se está perdiendo y además el dinero que estamos perdiendo, porque yo quiero que se entienda, el tema de la permisología no es un problema del promotor, porque toda esa ineficiencia se traduce en costo para la vivienda y el promotor no absorbe esos costos, los incluye dentro del precio de la vivienda. Así que este es un tema que impacta al comprador, a ese dominicano que no tiene su vivienda. Este es un tema que le impacta directamente. Parecería, Amneris, contradictorio, acabas de decir, del aporte del gobierno, por ejemplo, el gobierno de turno, enfocado en el tema de la vivienda. Consta los programas de vivienda a beneficiar a un sector. El aporte de la construcción a la economía, cuando nos informan del crecimiento económico. Pero hay un déficit de vivienda que cada vez es mayor.
¿Dónde está el problema? Altísimo. Aquí el déficit de la vivienda, señores, hablamos de más de 1.400.000 viviendas, o sea, es altísimo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primer por qué, ya lo dijimos lo dijimos hace un momento. Si los precios están altos, si las tasas están altas, es difícil adquirir una vivienda. Todas esas nuevas familias que se van formando, los nuevos hogares, los jóvenes, se les hace muy difícil acceder a una vivienda a los que no lo tienen. Segundo punto, nosotros tenemos pocos mecanismos de fomento al acceso a la vivienda. Por supuesto, tenemos uno que es muy positivo, que es el bono TEVI, bono vivienda de bajo costo, como se le llame. Es algo muy positivo que favorece que las personas o las familias que tienen menos ingresos puedan acceder a una vivienda, pero es que eso no es suficiente. En todos los países donde el déficit de la vivienda se ha reducido de manera significativa, ha sido porque tienen un sinnúmero de incentivos, no uno solo. Y por supuesto, reconocemos que en nuestro país tenemos varias situaciones con el tema del presupuesto nacional. Somos precarios en cuanto a poder tener recursos disponibles, pero hay muchas otras formas de hacerlo. La mayoría sí tienen que ver con erogar fondos. Ahora yo le digo a ustedes lo siguiente, imagínense que el Estado invierta $1 en algún subsidio calculable, que existen números a nivel internacional, esto se ha calculado, que cada peso que tú inviertes en subsidio o en lo que sea para la vivienda se retribuye 3 y 4 veces en ingresos para el gobierno. Entonces yo creo que aquí también ha faltado un poco de tener prioridades en el gasto. Si vamos a hacer un gasto, tenemos poco dinero, ¿en qué debemos gastarlo? En el bienestar de las familias dominicanas. Punto número 1, bueno, todo el mundo debe tener acceso a comida, acceso a salud, porque si no, sin eso ya no tienen un tema de fisiológico, vamos a ponerlo. Pero después de eso, el siguiente punto importante que está consagrado en un derecho constitucional es la vivienda, porque la vivienda da una seguridad social a la familia que le permite, luego que usted tiene su cobertura básica de salud y comida, le permite entonces avanzar. Sin vivienda no se avanza. Y que conste, la vivienda no es solo en compra, que es también una confusión que ha habido. Nosotros abogamos también por subsidios o algunas facilidades para el alquiler también, porque entendemos que no todas las familias ni siquiera están interesadas en compra solamente. Hay familias que no quieren comprar. Ahora deben tener un acceso seguro a la vivienda, acceso en compra o acceso en alquiler. Tenemos una ley ahora bastante reciente, muy positiva. No es la ley perfecta, pero tiene casi todo cubierto. Con esa ley, ¿qué nos hace falta para poder entonces tener mayores accesos a la vivienda? Bueno, 2 temas que los vamos a comenzar a relanzar y que todo el mundo tiene que tener buen conocimiento. Primer tema, necesitamos tener algunas concesiones especiales para los proyectos de vivienda que son solo para alquiler, porque con las densidades que tenemos actualmente en proyectos normales, en los proyectos que son directos para alquiler, que no son para venta, y eso es fácil de resolver, porque recuérdense que el proyecto que está destinado a alquilar tiene un único dueño, un fondo de inversión, una empresa, y todos los apartamentos o unidades tienen que ser para alquiler. Entonces, ese es el primer aspecto. Necesitamos entender que el negocio de alquiler tiene que ser rentable para el fondo que va a invertir en eso. Y eso se va a revertir en alquileres más económicos, que se va a revertir en que más personas tengan acceso a la vivienda. Y el segundo punto, en el tema del alquiler, tiene que ver entonces con crear algunos mecanismos de incentivo. Algunos subsidios, sí. Hay otros países que en vez de invertir, por ejemplo, 100,000 pesos en un bono vivienda, invierten entonces en 20 bonos para que la persona tenga 2 años de alquiler seguro. Entonces, es más fácil beneficiar a más personas con mecanismos que no sean específicamente los que tenemos hoy. Nosotros incluso hemos abogado porque parte de los fondos que se están utilizando ahora en los fondos de pensiones también vayan a motivar o a promover una vivienda a los dominicanos, ya sea en el precio o ya sea en favorecer lo que son sus préstamos hipotecarios. Y ahí nos podemos también como conversar un poco sobre eso, porque aquí lo importante es que el dominicano debe tener acceso a la vivienda de alguna manera. Eso es lo que dice nuestra Constitución, que tengan acceso. Pero, ¿dónde se va tanto dinero que cada cierto tiempo el Banco Central anuncia que liberó tantos miles de millones de pesos, advirtiéndole a los bancos que ese dinero es para vivienda?
¿dónde se va eso que no se ha logrado en un año y pico un impacto grande en estimulación de la construcción? Si tanto dinero, recuerdo en una 20,000 y pico de millones de pesos, en otra 33,000 millones de pesos, en transcurso del tiempo. O sea, siempre es montos altos y uno no ve un impacto positivo en bajar el precio de compra de vivienda e incrementar una cantidad de vivienda que pueda facilitar a la gente adquirir una vivienda. Que se cubra el déficit. Ahí la aclaración es que no ha sido suficiente. Esa es la aclaración. Porque no es que no ha promovido o beneficiado, es al revés. Nosotros hemos sido los primeros que hemos felicitado esas buenas decisiones de nuestro gobierno, nuestro gobernador del Banco Central y las políticas económicas. Estamos de verdad muy favorecedores de ese tipo de políticas. El problema es que no es suficiente, que era lo que comentábamos hace un rato. El encaje es positivo siempre y cuando se focalice en lo que tiene que focalizarse. Si es en vivienda de bajo costo, vivienda media, tiene que ser completo para eso. Y lo que se ha hecho ha sido muy positivo. ¿Por qué? Porque se ha hecho en el momento que tiene que hacerse. Es producto de eso que no estamos en un negativo más importante en crecimiento económico, producto de esas decisiones, las cuales han sido muy positivas, pero no son suficientes. Tal vez palean el momento, logran que algunas personas que no podían tener su vivienda la tengan, pero es que tenemos un déficit de 1.400.000. Con encajes, con liberaciones solamente no va a ser posible lograr ese 1.400.000. Hay que usar otros mecanismos. ¿Hasta dónde? Sí, respecto al fondo de pensiones, ese es un tema siempre espinoso, hay mucho dinero, la gente no sabe en qué se va, dice que todo se lo ganan los banqueros. El señor Elías, porque él trabajó en la banca una vez. Por ejemplo, Ciberqui tiene 5 millones en el fondo de pensiones. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿por qué el Banco X no le presta un dinero para su vivienda que tenga de garantía su dinero? Es decir, ¿han hecho ustedes algún tipo de propuesta de esa naturaleza? Caramba. Has dado Y si en no, el clavo. y si no sale de aquí esa propuesta. No, has dado en el clavo. Te comento y te aclaro ahí porque es un punto muy interesante. Muchas personas no entienden cuando nos referimos a los fondos de pensiones, a veces hasta los satanizan porque no se entiende. Sí. Lo voy a explicar bastante sencillo. Dale. Los fondos de pensiones, hay dos formas de ver cómo pudieran propiciar vivienda. Dos formas. El acceso a la vivienda. El acceso, sí. dos formas. Primera forma, las AFP tienen que invertir el dinero en algún sitio para que les reditúe y puede entonces darle lo que tiene que darle a sus acreedores. Entonces, si lo invierten en vivienda, en proyectos de vivienda, a buenas tasas, como se sabe, van a lograr que más viviendas se construyan. O sea que por un lado eso no necesita ley, eso no necesita, sencillamente los fondos de pensiones pudieran utilizarse en proyectos que no sean comerciales, sino que sean de vivienda. Hay suficiente, pueden usar una parte, seguir usando una parte en bonos, seguir usando una parte en proyectos comerciales y otra parte en proyectos de vivienda. Punto número uno. Ahora viene el segundo punto, que es el que has tocado de manera muy inteligente. ¿Qué sucede con mi fondo de capitalización individual? Porque yo, según voy ahorrando mes por mes, tengo un fondo que, bueno, en el caso de 5 millones, felicidades. Otra persona tal vez tendrá menos, pero tengo una parte. Sí. Entonces, ¿qué han hecho otros países que han logrado potenciar la vivienda con esto? Bueno, hay varias formas. Una forma es que tú puedas utilizar parte de eso, hasta un 20%, por ejemplo, que si fueran 5 millones fuera 1 millón, buenísimo. Puedes utilizar ese millón y utilizarlo para el inicial de tu vivienda, porque es mejor tener una vida digna que esperar una vejez digna, como dicen por ahí. Yo preferiría mejor. Además, está estudiado que después de 7 años de una persona haber tenido su vivienda, cambia su estatus económico. O sea que mientras más temprano usted adquiere su vivienda, que puede ser en base a ese ahorro, usted va a cambiar su estatus económico y a lo mejor su vejez digna va a estar asegurada por ese tipo de situaciones. Entonces, otra forma es la que tú acabas de decir de manera muy inteligente. Yo no tengo que sacar mis fondos. Lo que tiene que pasar es que el banco me permita, y para eso hay que hacer, por supuesto, las recomendaciones legales del lugar, el banco me permita tomar un préstamo con la garantía de esos fondos.
Y no es algo que nos lo estamos inventando en este país. Eso se ha hecho en muchos países. El caso de Perú, el caso de Chile también. Sí, O sea, sí. hay otros países que tienen ese tipo de mecanismos. Estábamos recientemente en Guatemala haciendo una visita técnica, mirando que allá existen mecanismos muchísimo mejores que los que tenemos aquí y que son posibles y que han sido exitosos. Es un tema de unir voluntades, pero respondiendo a lo último que dijiste, sí, nosotros hemos hecho propuestas, pero precisamente en este momento estamos preparando una que pensamos entregarla en octubre, noviembre al presidente de la República. Nosotros tenemos un evento importante en octubre, que es la Mesa Nacional de la Vivienda. Es el congreso más importante de vivienda a nivel nacional y se hace de manera bianual y toca en octubre, el mes que viene. Entonces, estamos preparando ese estudio para que se demuestre finalmente, no con números de otros países, sino con números nuestros, que invertir en vivienda es invertir. No es gastar, no es que sacamos del presupuesto nacional y gastamos en vivienda, es que invertimos porque el gobierno, por supuesto, recupera esa inversión más rápido en sentido de impuestos y demás, pero adicionalmente a eso da un bienestar a la sociedad que solo la vivienda lo puede dar luego de la salud y de la comida. ¿Hasta dónde tenemos un problema que no pueda ser salvado con medidas criollas, locales, de las autoridades nuestras, en lo que tiene que ver con las tasas de interés para las viviendas, fundamentalmente aquellas que pueden impactar positivamente en un tramo grande de la población, en un segmento grande de la población, y hasta dónde esto pudiera tener una repercusión positiva en mantener el equilibrio cambiario en el país? Sin duda alguna, las tasas de interés nos vienen heredadas. No podemos decir que no. Nos vienen heredadas de otras economías. Ya usted mencionó, Estados Unidos, por supuesto, es el que prima aquí. Y mientras ellos tengan sus tasas de interés altas, relativamente, tal vez no como aquí, pero relativamente de acuerdo a su economía, nos viene heredado una situación complicada aquí. Aquí lo que tenemos que evaluar es, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? Porque finalmente no sabemos, no tenemos control de cuándo Estados Unidos vaya a cambiar su política monetaria o cómo va a ser sus decisiones. Nosotros sí podemos tener control de lo que tenemos aquí. Y aquí tenemos algunos instrumentos que lo hemos utilizado de manera muy sabia. Reconocemos que la política económica que se ha llevado en este país ha sido correcta, lo reconocemos. Internacionalmente es reconocido también, nuestro país por eso ha crecido tanto. Sin embargo, para que el mercado inmobiliario repunte de nuevo, a pesar de esas condiciones desfavorables, se necesita hacer algo distinto. Porque haciendo lo mismo no vamos a conseguir lo mismo, no vamos a conseguir algo diferente. Entonces, ¿a qué es lo que nos referimos? Bueno, ya dijimos algunas antes. Hablamos de tener algunos subsidios focalizados y que no van a ser impactantes para la economía a nivel negativo. Es al revés, es inversión. Y esos subsidios pueden ir a la compra, pueden ir al alquiler, pueden ir en el desarrollo del préstamo, no necesariamente en el inicial. Hablamos también de potenciar el mercado en sí, es decir, ¿cómo potenciamos el mercado? Con condiciones favorables para, por ejemplo, proyectos de alquiler, que es algo que podría comenzar a dinamizar la construcción de viviendas, y otras condiciones como son la permisología y una que no comenté anteriormente, que tiene que ver con la operatividad de la construcción. Tenemos que ponernos de acuerdo de, por ejemplo, los horarios de vaciados. Tenemos que ponernos de acuerdo con que no se complejice el hecho de la contratación de mano de obra. En este país hay muchos temas operativos que nos dificultan a los constructores y encarecen la vivienda. Todo termina en encarecer la vivienda, porque el constructor no es más que un intermediario entre su costo y el precio, ¿verdad? Es un intermediario y su ganancia, por supuesto. Ayneris, y una pregunta, y con relación a la materia prima de la construcción, ¿no hay ningún tipo de incentivo que se debería tomar en cuenta? Porque gran parte de estos altos costos de los precios de la vivienda, según los ingenieros que construyen, viene atado a que hay una alza en los precios constantes de los materiales que necesitan. Los materiales de construcción en general dependen de oferta y demanda. No podemos decir que el gobierno puede hacer algo para que un precio de un material cambie. Es oferta y demanda y debe seguir siendo así, es lo saludable en cualquier mercado. Ahora bien, sí hay algunos aspectos que pudiéramos estar enumerando ahí
que pudieran potenciar algunas cosas. Por ejemplo, si hablamos de que la construcción debe ser cada vez más tecnificada y menos rudimentaria, ahí podemos lograr que hayan algunos incentivos para utilización de métodos constructivos que sean menos rudimentarios, por ejemplo, o de innovaciones, de nuevas tecnologías o de herramientas. No existe nada de eso en nuestro país, sí ha existido en otros países. Existe algo en la realidad, pero no ha tenido ese foco y ahora te lo comento porque es muy importante. Recordemos que hace un año y tanto el Bandex, no sé si lo recuerdan, hubo un incentivo a que se pudieran financiar herramientas y equipos y demás. Eso finalmente terminó yendo la mayor parte a agricultura, que no lo vemos mal, eso está muy positivo, pero en el caso de la construcción hubo varias barreras que no lograron que eso, la verdad, que fuera una catapulta. La primera tiene que ver con, de nuevo, las tasas de interés. No hacemos nada con lograr que el Bandex invierta, o mejor dicho, preste, si va a ser al mismo precio o la misma tasa que está casi en el mercado. Entonces, ¿qué hicimos? No hicimos nada. Debiera ser a una tasa muy distintiva, un 2, un 3%. Si acaso tasa cero, hay muchos elementos que el mismo gobierno debiera entender que aquí no buscamos ganancia. Y el de las herramientas de la construcción, por ejemplo, para que los trabajadores puedan construir de manera más eficiente, más tecnificada, debiera ser algo que el gobierno dijera, miren, tasa cero a todo lo que es herramienta para la construcción. Y el tema, Ineris, por ejemplo, de las viviendas llamadas de bajo costo. ¿Hasta dónde se considera, se establece, se estima una vivienda de bajo costo? Hay un tope que está regido por la ley 189-11 que plantea, en un inicio fueron 2 millones y luego por el IPC, el índice de precio del consumidor, se ha ido subiendo. Ahora anda por los 5.5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque están caras las viviendas, no cabe duda. Esa es la realidad. Y eso, le digo algo, ese IPC, ese tope que va por el IPC y el IPC no refleja exactamente lo que está pasando en la construcción. Si nos vamos a lo que dicen otras estadísticas oficiales, por ejemplo, el registro de oferta de edificaciones, que es medido por la Oficina Nacional de Estadística, y el ICDB, Índice de Costo Directo de la Vivienda, que también es de la oficina, son datos estadísticos. Hablamos que si usted mide lo que ha pasado desde la pandemia hacia acá, que es donde uno ve el ruido importante, porque prepandemia se mantenía algo un poco más estable, no solo aquí en nuestro país, esto es internacional. Hablamos que el ROE habla de que ha habido un aumento en el precio, el ROE mide precio de la vivienda, de entre 45 y 55%, dependiendo de la tipología, la ubicación y demás. Y el ICDB plantea prácticamente lo mismo, entre 50 y 60%. O sea, dependiendo de los materiales, de qué tipo de material y demás. Eso significa, señores, que no es que el constructor o el promotor está vendiendo caro, es que los materiales han subido, es que la situación inflacionaria ha manifestado algo en un precio de construcción. Recordando también que el precio de las viviendas no solo depende de los materiales, también depende de la ubicación, porque hay viviendas que cuestan más por estar en un sitio diferente a otro, depende de las terminaciones, ¿verdad? ¿Qué terminaciones conlleva? Pero en términos generales, entendemos que están haciendo falta otros mecanismos para lograr que la gente tenga su vivienda. Y una pregunta, Neris, ¿qué mecanismo tú entiendes que el Estado puede hacer? Porque tenemos el tema de los fideicomisos, que se le ha dado uso y que ha servido mucho para dar viviendas a un precio financieramente adecuado. Sin embargo, tenemos esas altas tasas de interés que prohíben tanto que los constructores construyan a bajo costo, porque tienen que financiarse muchas veces. Y si se financia, tú sabes que ellos tienen que tener una ganancia de 30% por lo menos, porque te van a financiar 20%. Ese 10% es lo que van a tener de ganancia. Entonces, ese costo se le transmite al final, al consumidor final, que somos nosotros que estamos buscando una vivienda. ¿Qué herramienta fuera del encaje que ha funcionado, pero muchas veces se queda corto, puede establecer el gobierno para dar una solución a este déficit de vivienda que tenemos ahora? Sí, es que las herramientas están escritas, no nos estamos inventando nada. Hay muchos casos de éxito en otros países y eso es lo que tenemos que seguir. Ahí ya comentaba, por ejemplo, la vivienda no va, no pueden existir más ofertas de vivienda si no se logra que salga más económica para el promotor y más funcional. Permisología, rapidez en la operatividad y demás. Ok, por un lado.
que si tenemos también incentivos de lograr condiciones especiales para proyectos especiales, ahí va por otro lado. Pero de la otra cara, el acceso, potenciar el acceso a la vivienda tiene que ver con cómo usted se la pone fácil al que va a comprar o al que va a alquilar. Es que esa es la única forma. Y para ponérsela fácil, hay muchas cosas que hemos hecho de manera positiva, ¿eh? Por ejemplo, estos planes de mi vivienda y familia feliz han sido planes muy exitosos. Por supuesto, no tan exitosos como hubiéramos querido por las altas tasas y otras cosas, pero han sido positivos y nosotros entendemos que debemos seguir por ese camino. Pero adicionalmente hay que integrar otros incentivos, otros subsidios. Y si ahora recientemente hubo un aumento, recuerden que salió en los periódicos y demás, un aumento en el presupuesto nacional para temas de infraestructura, debiéramos tener también un pequeño aumento, no pedimos tanto, un pequeño aumento también para vivienda. Porque recordemos que hay un tema aquí. Por la ley 189-11 tenemos definido que el aporte a vivienda para los bonos vivienda está definido por el presupuesto nacional. Nosotros no pedimos eso. Nosotros pedimos que fuera, ¿se acuerdan que dice que es Bonitevis? Nosotros pedimos que fuera proporcional al Bonitevis, es decir, que no hubiera límite, porque si lo que te están devolviendo es el ITEVIS, mientras más vivienda se construye, más ITEVIS hay y te devuelven más. Pero eso no funciona así ahora. Ahora funciona con un límite presupuestario. Vamos a ampliar ese límite presupuestario y vamos a hacerlo de manera inteligente. Dejemos lo mismo para compra inicial y pongamos un poco para alquiler, para cuota, para en el tema de los fondos de pensiones. O sea, hagamos lo que no se ha hecho. Hay un tema que se ve con frecuencia, que son las estafas inmobiliarias. Si yo quisiera comprar mi casa, mi apartamento, ¿qué ruta yo debo tomar para evitar que me engañen? Porque a mí yo veo una cosa que sale aquí y voy y comienzo a depositar dinero sin saber. Y después termino en los tribunales o jalando un colín contra quien me engañe. El tema de las estafas, vamos a poner que ha sido un gran desconocimiento de los que se dejan estafar. Exacto, lo que quiero es la ruta. ¿Qué tú me recomiendas para yo evitar que me engañen? Muy bien. Las estafas no las produce el estafador. Las estafas, el estafado se deja estafar. Porque hay señales muy claras que evitan que una persona caiga en una estafa. Y ahí vamos a entrar brevemente. Lo primero es, usted tiene que saber con quién está haciendo negocio y saber de qué se trata el negocio. Cuando usted va a comprar un carro, usted no va a un mecánico. Usted también no se asesora, va a un sitio, un dealer donde hayan varias opciones. Y si es nuevo, va a la casa a comprarlo. Es lo mismo. Cuando usted va a comprar un apartamento, tiene que saber, tener su mecánico de apartamento, ya sea un abogado, su gestor inmobiliario, usted que investigue, ya hay mucha fuente de información de qué es lo que usted busca, a qué precio tiene que buscarlo para no dejar caerse en trampas de a mitad de precio. No hay apartamentos a mitad de precio, eso no existe porque no es algo lógico, un promotor no va a poder hacerlo, se va a quebrar en el camino. Entonces, ese es el primer punto, tiene que tener conocimiento y dejarse asesorar por alguien que sepa. El segundo punto es con quién usted está haciendo negocio. Escoja un promotor que tenga trayectoria, que tenga reconocimiento en el mercado, que usted entienda que vaya a culminar el proyecto. Luego estudie el proyecto. Vamos a ver, a nivel de permisología, a nivel de legalidad, es decir, el título está a nombre de la empresa a la cual está vendiendo el proyecto. Usted está firmando un contrato con una persona que tiene las credenciales, el RNC menciona a esa persona como gerente, etcétera. Usted va a depositar a la cuenta de la empresa con la que usted está firmando el contrato. Esa empresa tiene una ubicación física que usted puede ir a la oficina. El terreno donde se va a construir, usted lo está viendo. Le están prometiendo playa, pero el terreno está en el medio de la ciudad. Le están prometiendo una vista al mirador y resulta que el apartamento está en otro sitio. La mayor parte de las estafas viene porque hay estafadores en todos los sectores. Esto no es único del construcción. Ahora, en el sector construcción hay estafadores y entonces viene la persona que se deja estafar porque no investiga bien qué es lo que está comprando, a dónde está comprando. Y sucede por eso muchas veces en extranjeros o en dominicanos ausentes, vamos a poner, la diáspora. Porque tal vez por no pagar un pasaje y venir aquí a ver qué está sucediendo, le va a salir más barato que perder unos millones de pesos en una estafa. Nosotros, esa es nuestra recomendación. Asesórese, tenga conocimiento de lo que va a comprar, haga negocios con empresas reputadas,
Y, por supuesto, asegúrese de la parte legal, tanto del proyecto como de la empresa con la que usted está haciendo negocios. Amneris, mano de obra. ¿Qué vamos a hacer? Hay un reclamo puntual de toda la sociedad en el sentido de que sean despachados del país los irregulares o ilegales haitianos. Hay un reclamo de la sociedad. El gobierno ha acogido, frente a la presión ciudadana, el mecanismo de plantearse una cantidad semanal de irregulares para ser repatriados, enviados a su país. Pero el sector construcción, el sector turístico y el sector agropecuario han clamado en el sentido de decir, dependemos por mucho de la mano de obra haitiana. No han dicho de la mano de obra legal o ilegal, sino de la mano de obra haitiana. Pero no se ha logrado hilvanar una propuesta que deje en claro la conveniencia, la pertinencia y el mecanismo para lograr que eso suceda. Solo se ha planteado el tema y de vez en vez vuelven otra vez, se van 1000, vienen 1500, se van 1000, vienen 1500 y al final como que no hay una claridad en el sentido de se requieren 500,000 nacionales haitianos para la construcción, para el sector turístico y para la finca. ¿Cómo hacemos para contratarlo? ¿Qué papel puede jugar el Estado? Y asumimos de manera formal, institucional, qué vamos a hacer con eso, porque ciertamente se requieren. O sea, el que no lo entienda está fuera de la realidad dominicana. Se requieren. Ahora, el tema es cómo hacerlo, porque también sobre eso pesa una mafia que todos sabemos que ha existido desde siempre alrededor del manejo de los irregulares o de los ilegales haitianos. ¿Qué hacer, Amneris? Varios temas que conversar sobre el tema de la mano de obra. Lo primero es que has dado en el clavo completamente sobre que hay una necesidad de mano de obra extranjera. Y eso no es algo que es propio de nuestro país solamente. Aquí son los haitianos, en otros sitios serán los venezolanos, en otros sitios serán los costarricenses. O sea, hay una realidad internacional, mundial, en la cual algunos trabajos, que normalmente son los más rudimentarios, tienen que ser realizados por extranjeros o inmigrantes, porque los locales no les interesa ese trabajo. Entonces, tomando en cuenta que existe una realidad internacional en la cual nosotros tenemos la misma realidad, y en este caso son los haitianos, pudiera ser otro, que hay que suplir esa mano de obra, tenemos que entonces buscar soluciones. Entonces, comencemos porque con el tema de las repatriaciones, nosotros lo que pedimos es que sean de manera organizada. Nosotros somos también nacionalistas, cuidamos nuestra patria, pero reconocemos que existe un número X, todavía no hay una estadística oficial, de necesidad de mano de obra extranjera por lo que acabo de comentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tema de esa necesidad? Hemos planteado varias sugerencias, posibilidades, propuestas, soluciones que entendemos que pudieran beneficiar. La primera tiene que ver con que si queremos una mano de obra legal, porque es lo que buscamos todos, es decir, que esté registrada, que sea una persona que aunque sea inmigrante, sabemos dónde está porque tiene un número que cotiza en la seguridad social y que tenga un estatus definido, no indefinido. Tenemos que entonces tener consulados que le den los papeles. Ahora mismo todos los consulados están cerrados. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene un inmigrante que quisiera cumplir de poder cumplir? Bueno, hay ciertas situaciones en el camino. Por ejemplo, nosotros los empleadores estamos dispuestos a proporcionar de contratos y de ciertos documentos legales que puedan entonces favorecer que también los requisitos que existen en nuestras leyes para que no haya que flexibilizar en eso, se cumplan. Entonces, tomando en cuenta que hay voluntad del empresariado, del que va a contratar, y que pudieran existir esos consulados, el siguiente punto tiene que ver con que sin
sin hacer que el inmigrante tenga un estatus de dominicano, o sea, sin nacionalizar, sin darle una nacionalidad al inmigrante, el inmigrante tenga un registro. Y para eso se necesitan, aparte de los consulados, que todos esos requisitos que tenemos ahora los evaluemos uno a uno. Porque, por ejemplo, si el requisito es que tiene que tener obligatoriamente un pasaporte vigente, señores, vamos a flexibilizar eso y vamos a hacerlo con los pasaportes que tengamos. Y luego más adelante, cuando el Estado extranjero, el Estado haitiano, tenga las posibilidades de renovar pasaportes, que no las tiene, entonces ya comenzamos a pedir que esté vigente. Que se puede cualquier tipo de documentación, bueno, tenemos que hacerlo de esa manera, debe ser o pasaporte o cédula o lo que tenga el extranjero, porque de lo contrario nos vamos a ver en un círculo vicioso en el cual no solucionamos nada. Otro punto es, y eso sí entendemos que va a ser solucionado de manera rápida, tiene que ver con cuáles son aquellas actividades a las cuales hay que flexibilizar el 80-20. Nosotros como construcción entendemos que la ley debe permanecer un 80-20. Ahora, hay actividades como las actividades iniciales de las obras, como la albañilería, que el dominicano no quiere hacerla. Entonces, en esas actividades debería haber algún tipo, actividades, no la obra entera, no la empresa entera, debería existir algún tipo de solución que entiendo que está siendo planteada en la revisión del Código Laboral que pueda flexibilizarse en esas actividades. Es un mito, ya antes de irnos, que la mano de obra extranjera es más barata. Más barata, me imaginaba. Sí. No, Que el dominicano. Eso es un mito. Que a 700 pesos el dominicano y a 200 el haitiano. Se lo voy a demostrar ahora. Por ejemplo, vaya a remodelar el baño de su casa. Pídale a un dominicano que cotice y pídale a un extranjero que cotice. Es lo mismo. Aquí los precios de nosotros están por resoluciones de salario. Es un mito eso. Pero inclusive los que han planteado algunas medidas dicen que se mejoren las condiciones laborales para que el local, el dominicano, pueda aceptar ese tipo de trabajo. Eso también está demostrado que es un mito. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, estamos abriendo, y lo hacemos de verdad con mucha dedicación, abriendo cursos con el Infoté de albañilería, de carpintería, de otras actividades. Hay dominicanos que quieren hacerlo, pero son limitados. No es un tema de que la obra está mal o está bien, es que la actividad no le interesa tanto al dominicano. Le gusta el motoconcho, no pasa. Se nos quedan muchos temas con Amneris Meléndez, sin lugar a dudas. Los problemas de las construcciones en las calles, los vicios, se nos quedan y tenemos que comprometernos a volver sobre el tema. Gracias a Amneris Meléndez de Acoprovi por compartir este diálogo con nosotros. A ustedes buen feliz resto del día.